Amigos de 55 minutos, mi invitado esta noche es el presidente Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, quien está de visita por República Dominicana solo por algunas horas y nos ha concedido el privilegio de entrevistarle y de ser nuestro invitado esta noche. Presidente Arévalo, buenas noches. Muy buenas noches. Es un Bienvenido gusto a República Dominicana, ¿cómo lo recibimos? bien, muy agradable. Siempre es un gusto estar en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y hemos tenido una reunión de trabajo muy buena con el presidente Luis Abinader, muy agradable, ya hablando no únicamente del esfuerzo que estamos haciendo nosotros en Guatemala en la lucha por la democracia y el apoyo que nos ha venido dando muy importante la República Dominicana en el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino empezando a identificar cuáles son las áreas en donde vemos oportunidades para avanzar en la colaboración, en la cooperación entre nuestros países e identificando ya algunos temas que podemos empezar a trabajar. Así que ha sido muy agradable. ¿Había venido antes a República Dominicana? Había estado un par de veces, hace mucho tiempo, debo reconocer que fue hace 20 años. Ha cambiado mucho el país en 20 años. Muchísimo. Se han librado algunas batallas, como la que usted libra en Guatemala también. Efectivamente, estábamos hablando de ese tipo de cuestiones. Pero muy agradable es ver la pujanza y que se le nota al país, es notable. ¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido de América Latina? Bueno, o el apoyo internacional en general, luego de ganar la presidencia. Mire, la comunidad internacional muy rápidamente identificó que lo que existía en Guatemala era un caso en el que la democracia, la institucionalidad democrática, los sistemas y procesos electorales estaban siendo atacados por este nuevo orden de amenazas que existen a nivel mundial, y son redes político-criminales que se incrustan en la institucionalidad del Estado y desde el Estado mismo atacan la democracia, la institucionalidad. Nosotros tuvimos una elección que fue observada por una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, otra misión electoral de la Unión Europea, distintas misiones internacionales de otro tipo, misiones de la observación de sociedad civil nacional, incluyendo el sector privado, con academia, y todas dieron fe de un proceso limpio, ordenado y pacífico electoral, que sin embargo se intentó atacar y cuestionar posteriormente. Y eso generó este respaldo que hemos visto internacional, que es prácticamente de pared a pared, es un respaldo en donde el denominador común de los países y las organizaciones, organismos que respaldan a la lucha que estamos haciendo en Guatemala por la democracia no es ideológico, no es que sea organizaciones y países de izquierda o gobiernos de izquierda o organizaciones y gobiernos de derecha, sino de todos aquellos gobiernos, organizaciones que están comprometidos con la democracia y que están preocupados por la democracia y que se dieron cuenta que eso es la lucha que estamos haciendo. Y uno de los escenarios principales ha sido la Organización de Estados Americanos, donde el Consejo Permanente de la organización ha tenido un papel de acompañamiento a este proceso largo de transición que tenemos en nuestro país y que ha sido crítico para poder mantener la observancia de la comunidad internacional y evitar que desde estas instituciones cooptadas se vulnere el principio de respeto a la voluntad popular. Hay una especie de debate internacional respecto de la izquierda y la derecha. Desde hace unos años dicen que la izquierda ha venido a arropar a América Latina. Guatemala está inmerso, como usted sabe, más que todos nosotros, en una especie de proceso de debate político permanente que ha radicalizado los discursos. Y se piensa que solo uno de los dos bandos quiere hacer lo correcto, sin embargo, en ese bando salen sapos con temas de corrupción y con una cantidad de cosas que son contrarias a lo que debe ser el bienestar común. Y
Cuando se trata de atacar al otro grupo o a la otra representación, se habla de que los dueños de propiedad las perderán, de que se va a expropiar a la gente que tiene dinero, de que la clase alta y media, que no es tan grande en Guatemala, pero que sí tiene una cuota de poder interesante, va a perder lo que tiene. Una especie de campaña de miedo en contra de un cambio que puede ser trascendental para Guatemala. Y se utilizan además argumentos de lo que ha sucedido en otros países respecto de la izquierda contra la derecha o la ultraderecha contra el socialismo y el progresismo, como también se le dice. ¿Cuál es la realidad de este debate en Guatemala? Mire, la realidad es que es un debate que no existe. No existe. A nivel social. Existe y se intentó utilizar en el marco de esta elección, precisamente por los partidos que lo que intentaban era distraer la atención del problema principal y real de la sociedad guatemalteca, que no es un problema entre izquierda y derecha, es un problema entre la transparencia y la corrupción. Nosotros desde un inicio somos un partido que, bueno, además lo hemos demostrado en el Congreso de la República. Tenemos una agenda clara de lucha contra la corrupción porque estamos convencidos que la corrupción es lo que impide que las instituciones públicas generen el desarrollo para la población. Lo más importante es el desarrollo, es el bienestar, es la salud, la seguridad, la educación, pero esos bienes importantes no se pueden generar porque tenemos en el camino la tarea más urgente de resolver el problema de la corrupción. Y lo que intentaron generar en estas elecciones es una elección alrededor de un discurso polarizado, donde querían representar exactamente lo que usted ha dicho y que finalmente fue rechazado por el pueblo. Porque la población en Guatemala, la sociedad, tiene muy claro que el problema no es un problema de izquierda o derecha o de un grupo ideológico intentando hacer esto, sino es la necesidad de rescatar las instituciones públicas del asfixiamiento que está generando unas redes político-criminales que están enquistadas en todas las instituciones del Estado, en el aparato de justicia, en el Congreso de la República, en el organismo ejecutivo. La mejor demostración fue que a pesar de que nuestra oposición corrió con una campaña polarizadora, pero feroz, estuve allá el día de las elecciones. Y feroz, inventando cualquier cosa con mentiras sin ningún fundamento, la población lo rechazó de manera contundente y por eso hemos tenido los resultados que hemos obtenido. De manera que el problema de la polarización no es un problema de las sociedades en América Latina, es el problema del discurso de muchos grupos políticos que lo que intentan hacer es ocultar detrás de este discurso ideológico intenciones que no son más que seguir en el pillaje de los recursos del Estado. A propósito de esto que usted dice respecto de qué hay detrás de un discurso de terror, de un discurso de miedo, de tratar de evitar que se den procesos democráticos que han sido completamente transparentes, según lo que dicen los organismos responsables de Guatemala, hay algunas resistencias y la comunidad internacional ha manifestado preocupación respecto de que se intente boicotear el ascenso suyo a la presidencia en Guatemala. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este grupo del que le he dicho tiene cooptadas una serie de instituciones del Estado y una de las instituciones en donde se ha atrincherado es el Ministerio Público, la Fiscalía General de nuestro país. Y desde el Ministerio Público ha aprovechado y abusado de las atribuciones que tiene como conductor de la acusación pública para empezar a generar y fabricar mentiras, casos espurios, con un intento de tratar de alguna manera vulnerar el resultado electoral obtenido en las elecciones. Es lo que nosotros hemos llamado un golpe de Estado en cámara lenta. Es un golpe de Estado que se ejerce y que se pretende alcanzar por la vía judicial, no por la vía de las instituciones de seguridad, y que se va dando
poco a poco, de manera gradual, aprovechando el control que se tiene de ciertos juzgados, de ciertas fiscalías, y haciendo avanzar este tipo de casos. Felizmente, en nuestro caso, las pretensiones de burlar el proceso electoral, que llegaron inclusive a que el Ministerio Público se volcara en contra del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en la materia, han ido fracasando. La Corte de Constitucionalidad hace pocos días reiteró, mejor dicho, que no existía ninguna duda de quién tenía que asumir el poder el día 14 de enero, y eran las personas que habían sido electas en las elecciones del 25 de junio y el 20 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral salió con una declaratoria diciendo que las elecciones ya habían terminado, que el resultado era único, definitivo e inalterable, y que no había duda de quiénes tenían que asumir el poder, de manera que estos intentos que se están haciendo desde esa institucionalidad corrompida se están enfrentando a la realidad de que no tienen ningún sustento y ninguna posibilidad. ¿Ha sentido usted, presidente Arévalo, miedo en algún momento? Tuve la oportunidad de estar en la semana de las elecciones en Guatemala, incluso el día de las elecciones, y vi que la situación parecía por momentos convulsa y que parte de las cosas que se decían y que daban podían dar cierto temor, o al menos generar situaciones de cuidado. Pero luego de eso usted ha tenido otros ataques, ha tenido ataques de fiscalía, se ha dicho hasta que lo van a llevar detenido, que no le van a permitir la presidencia de la manera que fuere. Cosas que desde este lado de la silla pues podrían generar preocupación. ¿Ha sentido usted algún tipo de miedo, temor? Mire, cuando uno se encuentra en medio de una persecución judicial como la que se ha ejercido en contra nuestra, o se ejerce contra el Tribunal Supremo Electoral, o contra otros actores que están protestando en contra de estas autoridades corruptas, pues evidentemente hay preocupación, porque lo hace... Uno no sabe, es el Estado en contra tuyo. Es parte del Estado el que está asumiendo esta tarea, el que está asumiendo esta labor con las capacidades del Estado. Nosotros inclusive tenemos medidas cautelares porque una fiscalía, la Fiscalía de Lucha contra la Extorsión, identificó que existía y nos advirtió que había en una conversación entre dos grupos de bandas criminales que había aparentemente algún tipo de plan o de contrato para asesinarme. Y eso fue el día 20 de agosto, el día mismo de la segunda ronda de las elecciones. Sí. Nosotros más que preocuparnos, nos hemos ocupado de mejorar la seguridad y seguimos trabajando. En parte porque lo que estamos sumamente conscientes es que la intención de quienes están manejando esta campaña de persecución política espuria es tratar de inducir temor, tratar de atemorizar a la gente, tratar de hacerlas caer en el miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo hace que la gente se repliegue, porque el miedo facilita y abre más espacios para estos grupos que son absolutamente minoritarios dentro de la sociedad, pero que dependen de que haya un grupo de gente, una mayoría de gente que decida que no va a actuar. En nuestro país, afortunadamente, hemos tenido una determinación muy clara de la gente, en primer lugar alrededor del ejercicio del voto, y posteriormente hemos tenido una defensa democrática ejercida. Los liderazgos de los pueblos indígenas han abierto brecha, como decimos nosotros, se han sumado otro tipo de liderazgos. Ahorita tenemos inclusive un marco de trabajo de defensa de la democracia, donde están los pueblos indígenas y los sectores empresariales, todos alrededor de este elemento común, y en donde lo que todos tenemos muy claro es que podemos preocuparnos porque sabemos que es poder real y que pueden tener consecuencias, pero no podemos dejarlos que nos intimiden. Falta poco tiempo para la toma de posesión de enero. Estamos terminando prácticamente el año 2023 y a veces, tal como usted lo ha identificado, como miedo a dejar el poder, miedo tal vez a consecuencias, puede hacer que en la medida que el tiempo se acorta
para ese tiempo final, pues las creatividades contrarias se hagan un poco más visibles o se hagan todavía un poco más creativas. ¿Ha tomado usted y su equipo previsiones para estos últimos tiempos que le quedan a un gobierno de Guatemala que ha sido, digamos que cuando menos, ha sido permisivo para el tema de la violencia en contra del equipo electo? Nosotros estamos tomando las medidas para prevenir cualquier tipo de agresión o de atentado como el que aparentemente se estaba planificando. Y por otra parte, tenemos muy claro que uno de los objetivos de estos grupos político-criminales es tratar de provocar a la población para incurrir en actos de violencia, porque de esa manera pueden tratar de generar y escalar hechos de violencia, inclusive llegar a un estado de sitio. Pero la población lo tiene claro, el movimiento de resistencia es eminentemente pacífico, lo ha demostrado en momentos en que hubo hubo casos clarísimos de infiltración para tratar de provocar caos, inclusive hubo atentados contra grupos con un muerto, y sin embargo ha habido una claridad alrededor de la necesidad de que esto tiene que continuar como una protesta pacífica. Así que sabemos que se van a poner, como usted dice, creativos de aquí hasta el mes de enero. Sabemos que además es gente que no tiene escrúpulos, los hemos visto actuar. Quien se roba el dinero de las vacunas y deja que la gente se muera por falta de acceso a medicinas es gente sin escrúpulos. Con ellos estamos tratando, pero sabemos que vamos a llegar al 14. ¿Cuáles son los planes suyos ya como presidente, fuera de la toma de posesión o ya presidente que tome posesión de Guatemala? Un país que tiene muchos desafíos, muchas oportunidades también, un país hermoso de gente buena. Tengo una familia extendida en Guatemala, entonces ellos dicen que es Guatelinda, no Guatemala. Entonces, es un país que viene de una historia de corrupción, de saqueos, de temas políticos muy fuertes, de una intervención de la CICIG que se creía que iba a ser muy bueno y terminó quizás no dando los resultados que se deseaban. Pero lo cierto es que sí se necesita una intervención de transparencia en Guatemala para que haya un poco más de confianza, incluso del sector privado, para que aumente la inversión, para que crezca el Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los planes de inicio del presidente Arévalo? Nosotros hemos sido muy claros en indicar que tenemos que hacer un esfuerzo para asumir esta nueva etapa en unión. Una unidad que encuentre a todos los sectores que estamos en contra de la corrupción y que estamos claros de que es necesario cerrar esa puerta, y es una unidad en donde los únicos que no caben son los corruptos, los autoritarios y los violentos. Y en esa fórmula de unidad empezar a generar marcos para una gobernabilidad que nos permita avanzar en precisamente darle respuesta a ese cúmulo de desafíos que usted señala. Sabemos que el primero y muy importante es la lucha por la transparencia y contra la corrupción, porque es donde nosotros vamos a tener que demostrarle a la población de que estábamos siendo auténticos y genuinos cuando ellos confiaron su voto en nosotros. No es fácil eso. Que va a ser, es decir, ser transparente es fácil cuando uno tiene la voluntad. Hacerlo en el marco de un Estado que está penetrado por la corrupción, como lo que ha sucedido ahora, va a costar. Pero nosotros, la gente, sabemos que el pueblo en Guatemala está consciente de la situación y entonces que va a poder ver la determinación de nosotros de avanzar en ese lado. Pero al mismo tiempo tenemos que lograr que las instituciones del Estado comiencen a generar los réditos del desarrollo que se necesita, porque la lucha contra la corrupción es necesaria, pero es necesaria para permitir que el desarrollo llegue a la población, que llegue en educación, que llegue en salud, que llegue en infraestructura, que llegue de las formas en que la gente siente que la acción pública les está cambiando la vida, porque tienen acceso a medicinas más baratas,
porque hay una escuela ahora que va a estar más cerca de su pueblo, porque hay profesores en las escuelas y tienen educación de calidad, o hay una carretera donde antes no la había. Es decir, la lucha contra la corrupción tiene como sentido liberar al Estado para que pueda cumplir por medio de las instituciones públicas en darle respuesta a las necesidades de desarrollo de la población. Les tengo dos preguntas en una, porque van, digamos que una amarrada a uno de los temas de la otra. Quiero saber cómo va a intervenir el tema de la inseguridad en Guatemala, que usted sabe mejor que yo que muchas de las personas clase media en adelante tienen que andar con seguridad privada, y esto se ha convertido en una especie de semillero. Incluso ha servido hasta para perpetrar ataques y secuestros. Por el mismo tema de la seguridad, el tema de los asaltos en Guatemala o la criminalidad en sentido general proliferada. Y conexo a eso, ¿cuáles son los primeros 5 planes que usted tiene para iniciar los primeros meses, los primeros 100 días de su gobierno, para que se note o se empiece a sentir que Guatemala ha sido iniciada o ha iniciado un proceso de cambio? Mire, en el término de seguridad, nosotros tenemos muy claro que el perfil de inseguridad en Guatemala difiere del perfil de inseguridad que tienen países como Honduras o como El Salvador. Así es. Nosotros tenemos una inseguridad en donde se combinan, por un lado, las acciones de los grupos, estas pandillas criminales urbanas que llamamos maras, que operan de manera muy focalizada y territorializada en ciertas partes de las ciudades, ni siquiera en toda la ciudad, ciertas partes de las ciudades, en varias ciudades del país, y que tenemos un perfil de problema mayor con temas de crimen organizado, como las extorsiones, que son un problema central, y también con el narcotráfico. De manera que sabemos que la estrategia de seguridad nuestra tiene que ir orientada para dar respuesta a problemas que son diferentes y que tiene que hacerlo por medios que estén acorde al modus operandi de cada uno de estos factores. Nosotros, en resumen, lo decimos, nosotros tenemos que asegurar que, en primer lugar, retomamos el control de las calles, del espacio físico de la ciudad, y en general del territorio. Se ha perdido el control de barrios. Hay barrios donde ya la Policía Nacional Civil no se atreve a ingresar. Sí. Hay partes del país que están en manos de bandas de narcotraficantes, en las zonas fronterizas, en donde las fuerzas de seguridad tampoco penetran. Tenemos que recuperar la presencia territorial, el control territorial, y para eso necesitamos tener presencia y capacidades. Eso quiere decir una Policía Nacional más fortalecida, reforzada en número. Nosotros vamos a desplegar 12,000 nuevos elementos de policía en los 4 años. Estamos destinando recursos para el equipamiento y la tecnificación de la Policía Nacional Civil, y por el otro lado estamos trabajando con el Ejército en el desarrollo de un despliegue que permita que Policía Nacional Civil y Ejército controlen mucho mejor todas las zonas fronterizas. Tenemos además que hacer una recuperación de las cárceles. El Estado efectivamente perdió control de las cárceles, y en este momento las cárceles son universidades del crimen. Son los lugares desde donde se sacan las llamadas de las call centers para las extorsiones. Aquí también, no se sienta mal. Aquí es igualito. Bueno, entonces esa recuperación del control es fundamental, y eso requiere profesionalizar el servicio penitenciario, requiere la construcción de nuevas cárceles, porque tenemos un problema de hacinamiento promedio del 300%, pero hay una cárcel, solo para darle un ejemplo, que tiene un hacinamiento del 1000%. Entonces, es decir, se necesita, para solo esa área de recuperar control de las cárceles, se necesita una serie de acciones que tienen que ser interpuestas para poder lograr ese efecto de que las bandas que hoy controlan la disciplina interna y logran mantener sus operaciones desde adentro de la cárcel
ya no puedan hacerlo más. Y el tercer elemento es empezar a trabajar en la capacidad de prevención del crimen mediante el fortalecimiento tanto de estrategias de recuperación de espacios con trabajo comunitario, con policías de contacto, como con la construcción y el reforzamiento de las capacidades de inteligencia policial y de inteligencia criminal para poder adelantarse, prever, penetrar las redes criminales y no tener que estar limitados a la capacidad reactiva, que es lo que sucede en ese momento. Eso es lo que tenemos programado para poner en su lugar en estos 4 años. ¿Hay algún plan para elevar el turismo de Guatemala? Un país hermoso que tiene muchos recursos, muchos volcanes, la ciudad antigua, el centro de Guatemala, que bueno, no hay manera de no ir a Guatemala y no sentir que uno como que deja algo del corazón en ese país. ¿Hay algún plan macro para hablar de turismo en Guatemala? Sí, de hecho el turismo para nosotros es una de las industrias estratégicas, le llamamos. Es decir, son industrias en donde el Estado tiene que colaborar con los actores privados para lograr generar las condiciones que permitan el desarrollo sostenido y claro de esos sectores. En el caso del turismo estamos en conversaciones con la Cámara de Turismo, que agrupa al sector privado que trabaja en el sector, para en conjunto empezar a identificar medidas muy concretas, que lo que sucede es que muchas veces son medidas también de desarrollo. Hemos hablado y nos dicen que necesitan seguridad, porque necesitan asegurar que el turismo pueda deambular por el país sin tener temor a que vaya a ser asaltado o su seguridad sea puesta en riesgo, que además necesitan que haya carreteras, sí, porque necesitan trasladarse, sí. Y necesitan educación, porque necesitan que se forme a las personas que la industria necesita. Además de eso, podemos colaborar con ellos alrededor de campañas en el exterior, pero lo que están pidiendo, y es muy interesante, es que el Estado asuma las tareas de desarrollo que le corresponde, porque esas son las condiciones que va a hacer que el país sea más atractivo para el turismo. Cuando hablamos de que Guatemala necesita elevar el Producto Interno Bruto, entraríamos tal vez en un tema complejo, porque no hay manera desde República Dominicana de elevar el PIB si no se aumentan los impuestos, si no se graban otros productos. Aquí hablar de eso es como ensayar para una bomba atómica, presidente Arévalo. Cada vez que en República Dominicana se habla de eso, y se hace cada inicio de periodo de gobierno, algunos lo intentan, no lo logran, otros lo logran sin intentarlo mucho. Es un tema complejo, digamos. ¿Cómo se haría esto en Guatemala? Bueno, mire, nosotros estamos muy claros de que el sentido general de desarrollo que nosotros necesitamos lograr en el país requiere la multiplicación de puestos de empleo. Y la multiplicación de puestos de empleo requiere de una serie de estrategias para generar eso mediante fomento de la inversión nacional y extranjera, capacitación, por ejemplo, de la producción agrícola. Estamos sumamente interesados en fomentar la industrialización ligera de la producción agrícola para poder aprovechar ese enorme bono que tenemos nosotros en términos de lo que usted ha visto, la naturaleza privilegiada en la que podemos realmente cultivar de todo. Y en mecanismos que apoyen a la pequeña y mediana empresa del país. Más del 70% del empleo en Guatemala lo generan la pequeña y la mediana empresa, no la gran empresa. Entonces necesitamos generar mecanismos que apoyen mediante mecanismos de crédito, estrategias de capacitación. Tenemos un fondo de crédito para la pequeña y la mediana empresa. Esperamos además que de este crédito 2/3 partes vayan a solicitantes que sean mujeres, porque sabemos que la mejor inversión en el desarrollo es la mujer en términos del rédito que entrega en general a la sociedad. Tenemos un fondo de modernización productiva
para incentivar a la pequeña y mediana industria a escalar sus procesos de producción y que de esta manera puedan pues, multiplicar sus esfuerzos. Y estamos haciendo apuestas de inversión en infraestructura en zonas del país que en este momento están desatendidas de la inversión pública, en donde hay una concentración enorme de pobreza, de desnutrición, de pobreza extrema, porque están desconectados del país y porque nadie ha dirigido inversión pública. Nosotros estamos con la intención de hacerlo mediante intervenciones no escalonadas, sino en capas, en donde vamos a hacer intervenir programa para construcción de carreteras en áreas rurales, con programas de capacitación en agricultura, con microcréditos, con programas de desarrollo de la asociatividad, cooperativa, etcétera, para generar una serie de intervenciones que logren que esa población, que hoy es fundamentalmente población que está en economía de subsistencia, logre hacer pequeño productor agrícola, muchas veces integrado, y que de esa manera se vaya generando mucho más, se incentive la economía a nivel local. Esta sería, digamos que el plan de intervención rural. Guatemala tiene mucho terreno inclusive que no está ocupado. Tiene una participación indígena que es muy importante. Y como usted decía hace un momento, necesita que resurja el campo, poner a parir el campo, a producir. Esto que usted está diciendo sería quizás una parte transversal para el desarrollo de toda la zona rural de Guatemala. Nosotros queremos focalizar este proyecto en las 3 zonas más abandonadas del país, donde está concentrada la pobreza, que es el altiplano occidental, la zona de las Verapaces, los departamentos de Alta y Baja Verapaz, y la zona del corredor seco o trópico seco, que son las zonas que han tenido estas características de abandono y marginación. Es ahí donde queremos poner este esfuerzo, porque creemos que si logramos desatar el desarrollo de estas regiones, el impacto en la situación general del país va a ser muy notable. Hablemos de la corrupción y de cómo un país que lleva muchos años hablando de combatir la corrupción, pero en la medida que dice que lo combate se hace más profunda la corrupción que recibe, y eso lo evidencian informes de organismos internacionales, no lo decimos nosotros. ¿Cómo va a trabajar usted, presidente Arévalo, para combatir la corrupción? Porque es difícil gobernar un país con buenas intenciones, con un buen equipo, si se tiene a la corrupción de por medio. Bueno, el primer elemento para la lucha contra la corrupción es tener la voluntad de luchar contra la corrupción. El problema que hemos tenido en Guatemala en épocas anteriores es que mucha gente ha hablado de la lucha contra la corrupción simplemente como un discurso político, cuando muchas veces llegan al poder y hacen precisamente un ejercicio corrupto del poder. Lo que combatían desde la oposición. Es que tampoco es que desde la oposición estuvieran necesariamente teniendo una vida transparente, sino sencillamente se convirtió en un discurso que era necesario tener, aunque la práctica personal fuera totalmente contraria. En Guatemala hay que ver las últimas elecciones para ver a actores que son famosos por sus actos de corrupción hablando de la necesidad de luchar contra la corrupción. O sea, ese tipo de hipocresía política. Cantinflesco. Totalmente. Nosotros hemos sido muy claros, pero además lo hemos hecho con la tranquilidad de que somos un partido relativamente nuevo, pero ya hemos tenido, en este momento hemos estado en el Congreso de la República y hemos tenido 4 años de gestión legislativa en donde la gente ha podido constatar que lo que nosotros hemos anunciado como nuestra intención de lucha contra la corrupción se refleja en nuestros actos políticos. Y eso es lo que ha servido para darnos este mandato y esta confianza a este nivel. El primer dato es que va a llegar un gobierno que tiene voluntad de combatir la corrupción. Segundo, la corrupción tiene que ser entendida como un problema sistémico, especialmente cuando ha llegado al grado como en nuestro país, donde hay una cooptación corrupta de las instituciones del Estado. Está en todas las instituciones, está en los distintos niveles. Resolver la corrupción
en Guatemala. No es un acto que se haga por efecto de mi voluntad y una varita mágica, porque nosotros somos chicos buenos y vamos a gobernar, sino va a requerir un esfuerzo realmente nacional en donde a partir de esta voluntad y de la capacidad que nosotros aportemos, logremos concitar a un conjunto de fuerzas sociales, nacionales, que están convencidas de que la corrupción es un cáncer. Y esa es la gente que ha votado por nosotros, que nos dio esta victoria tan contundente y que se ha volcado a las calles en esta resistencia pacífica a el golpe de Estado, a la persecución jurídica que están intentando hacer en este momento, y que va a ser una tarea que vamos a ir haciendo gradualmente, pero sistémicamente, que va a tener distintos momentos e hitos para poder ir pasando de lo que nosotros podemos hacer en el Poder Ejecutivo, que es donde hemos sido electos, para pasar gradualmente a los otros poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, etcétera. Y eso es una tarea que se puede hacer únicamente si existe una convergencia de fuerzas políticas y sociales trabajando para eso. Nuestra tarea es articular esa fuerza. ¿Hay, presidente Arévalo, amenazas reales en Guatemala que pudieran evitar su ascenso a la presidencia? Mire, amenazas hay, intenciones claramente, las siguen anunciando prácticamente cada día, de manera que malas intenciones abundan. Las probabilidades de éxito son cada vez más difíciles, en este momento prácticamente imposibles. Imposibles. Usted es hijo de un expresidente, del presidente Arévalo también. Quiero saber qué lo motivó a ser presidente de Guatemala, por qué en este momento, por qué a través del partido Semilla, por qué no ser un hijo de un expresidente que viviera tranquilo, tenía posibilidades y no tenía necesidad de entrar a la política. ¿Qué lo hace querer incursionar en esta bella carrera pero que por momentos se convierte en un lío? Durante 55, 56, 7 años de mi vida, yo viví feliz al margen de la política. Nunca me inscribí en un partido, nunca milité en ningún partido. Votaba en todas las elecciones y he trabajado ya sea como funcionario público o como funcionario internacional, siempre alrededor de temas de política pública y de democratización o de pacificación, siempre temas alrededor de la democracia. Pero tenía 50 y pico de años y me doy vuelta a ver a mi país y veo que hay un proceso de deterioro, que lo que debería ser un proceso de democratización progresiva, en donde de mi juventud en los años 70, donde teníamos un régimen autoritario y sangriento, fuéramos saliendo hacia una democracia que se va consolidando, entró en un proceso regresivo alrededor de este fenómeno de la cooptación corrupta del Estado, y que estábamos perdiendo la posibilidad de tener una democracia. Eso nos motivó a algunos de nosotros a crear un partido político, este partido que se llama Movimiento Semilla, para crear un polo desde el cual nosotros lográramos atraer a guatemaltecos y guatemaltecas que, así como nosotros, siempre habían vivido fuera del ejercicio de la política, pero que estaban preocupados por el futuro del país y que necesitaban un espacio que no tuviera la sospecha de ser el espacio corrupto y cooptado que brindaban la mayoría de los otros partidos. Pues fundamos un partido primero, después decidí entrar por una curul en el Congreso de la República, y después el partido me pidió que yo encabezara la elección presidencial en nombre del partido. ¿Qué pensó en el momento que le hacen esa propuesta? ¿No le dio un frío en el estómago? Sí, siempre. Me dio un frío en el estómago y les dije, miren, una competencia presidencial, una candidatura presidencial, solo se corre cuando hay, como si fuéramos para ganarla.
Nos vamos a correr para ganar esta elección. Y tenemos que hacerlo a partir de la convicción con la que estamos operando. Y así lo hicimos y aquí estamos. ¿Ha habido a partir de que tomó esa decisión, de que corrió con estas elecciones, de que ha vivido todo lo que sabemos desde afuera que ha vivido, probablemente desde adentro sea muchísimo más y que no cuente? ¿Algún momento en el que usted haya dicho, pude haberme quedado tranquilo antes de entrar en la política? Mire, es algo que sucede claramente en momentos de tensión, pero cuando uno ve y habla con la gente, con la juventud que nos apoyó tanto, que nos sigue apoyando, con la población que salió a la calle a votar por nosotros, a celebrar con nosotros el triunfo, que nos dice que están ilusionados porque por primera vez tienen una esperanza de que las cosas puedan cambiar, uno se da cuenta de que ese frío y ese temor no tiene sentido en el momento en el que uno asume una responsabilidad de ese calibre. Quiero escuchar su mensaje días antes, solo días antes de juramentarse como presidente de la República de Guatemala, para los guatemaltecos que le ven a solo unos días y piensan en Arévalo está la esperanza de una nueva Guatemala. En Arévalo está la esperanza de una nueva Guatemala, sí y solo sí. El conjunto de los guatemaltecos decentes nos movilizamos para trabajar por este país. Necesitamos un trabajo de equipo, necesitamos realmente reunir voluntades, necesitamos saber unificarnos a pesar de nuestras diferencias de todo tipo, para poder realmente trabajar en conjunto. El futuro de el presente de nuestra gente lo merece, el futuro de nuestra juventud lo merece. Y los guatemaltecos somos capaces de hacerlo si entendemos de la historia que tenemos que trabajar unidos y darle la espalda a ese pasado de corrupción que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Que nos ha aplastado en el marco de los últimos 20 años. 20 años. Es una lucha fuerte la que le espera. Sí, pero es revertir la lucha que 20 años. ¿Cuántos a años nosotros nos toca, va a necesitar? A nosotros nos toca ser sencillamente el cimiento. Nosotros somos la semilla. De transición. Lo que nosotros tenemos que desear es cambiar el ritmo, cambiar la dirección, cortar el ciclo del proceso que iba involutivo y comenzar a salir adelante, de manera que nosotros no vamos a poder resolver los problemas que el país tiene acumulados de 400 años de marginación y discriminación, ni tampoco de 30 años, 20 años de asalto corrupto al poder, pero podemos sentar las bases para que podamos seguir trabajando en esa tarea los próximos 50 años. Eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo. Sé que su agenda es apretada, nos han hecho 50 señas aquí y usted está tranquilo contestando mis preguntas. Se lo agradezco mucho. No, es un gusto.